Muy buenas tardes, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro tiempo de reflexiones y estudios bíblicos, así que vamos a iniciar hoy nuestro estudio a través de las epístolas pastorales. Las epístolas pastorales son primera y segunda de Timoteo y Tito, escritas por el apóstol Pablo y escritas especial a personas, escritas a líderes, pastores, que tienen el oficio de enseñar la palabra de Dios. El versículo clave de Primera de Timoteo lo podemos encontrar en Primera de Timoteo 3:15, y Primera de Timoteo 3:15 dice el apóstol Pablo: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El propósito era este: enseñar e instruir a un joven pastor llamado Timoteo, que quiere decir amado de Dios, en el oficio de la sana y limpia enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, nuestro buen Padre, te damos gracias por tu gran misericordia, por tu gran bondad. Y venimos, amado Señor, a pedir tu dirección, tu bendición, a pedirte, Señor, porque definitivamente, Señor, no nacemos aprendidos, sino que tenemos que estudiar y tenemos que meditar y conocer acerca de tus verdades maravillosas. Ayúdanos a abrir nuestro corazón hacia esa verdad preciosa y maravillosa que emerge de tu palabra, Señor, como un torrente de agua limpia que sacia la sed de todos nosotros. Tú has dejado instrucciones, mandamientos y enseñanzas maravillosas para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nos has ordenado que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, pero nos has dicho con claridad: y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Indudablemente aparecerá en el infierno. Ayúdanos a comprender que el camino, Señor, al cual tú nos llamas para que nosotros sigamos, no es el camino fácil. Muchos son los llamados y los escogidos son pocos, precisamente porque el camino tiene bastantes dificultades. Pero recibiremos toda la ayuda que necesitemos, porque nuestro Señor ha dicho: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tú eres un Dios de promesas y que cumple sus promesas. Bendícenos, preciosísimo Señor. Llena nuestra vida de tu sabiduría, de tu inteligencia, y ayúdanos a entender limpiamente tu palabra, Señor. A no apartarnos ni a derecha ni a izquierda. A entender, Señor, y a vivir una fe que obtenga la salvación de nuestra alma. Que el día que lleguemos delante de ti, Señor, podamos oír de tus labios esa voz que diga: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pedimos tu santa bendición. Cambia, Señor, nuestra vida, transforma nuestro corazón. Danos, Señor, un corazón nuevo y una vida nueva, Señor. Continuamos orando contra esta pandemia, precioso Señor, rogándote por tu gran misericordia, Padre Celestial, que nos libres, que nos protejas, Señor, que nos ayudes. Y aquellas personas que están contagiadas, Señor, que les des la fuerza, la fortaleza, Señor, para levantarse, para superar esta situación, para ser fortalecidos y vivificados en ti, Señor. Oramos y colocamos en tus manos los enfermeros, los médicos, los paramédicos, enfermeras, todas las personas que están en primera línea de contagio, pidiéndote misericordia, rogándote, Señor, que extiendas tu mano de bendición y de gracia sobre cada uno de ellos, Señor, y los guardes y los protejas a sus familias, esposas, hijos, padres, abuelos, Señor. Extiende tu misericordia y bondad sobre cada uno de nosotros y protégenos, preciosísimo Señor. Ponemos en tus manos nuestra vida y nos encomendamos a ti, precioso Dios, sabiendo, porque tú nos dices claramente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Gracias, Señor, porque realmente nos amas. Gracias porque cada día traes tu bondad sobre nosotros y nos bendices y nos ayudas. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo es una carta escrita por el apóstol Pablo y se la escribió a Timoteo, dándole una serie de instrucciones y consejos sabios de cómo es que se debe enseñar la sana doctrina y comportar en la casa de Dios. Capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Aquí Pablo hace una presentación maravillosa en el versículo 1 y es una presentación muy especial. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo así? El apóstol Pablo, quien es ampliamente conocido en todo el Nuevo Testamento, no siempre fue apóstol, ni no siempre fue cristiano, y no siempre honró a Dios. Este hombre, antes de llamarse el hermosísimo apóstol Pablo, era un hombre perverso, y era un hombre religioso, y era un hombre perseguidor de la iglesia cristiana llamado Saulo de Tarso. Pero es especial su presentación: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. O sea que Dios me mandó a ser apóstol, está diciendo Pablo. Exactamente así fue. Y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Dios el Padre y Dios nuestro Señor Jesucristo lo mandaron a ser apóstol. Exactamente. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. En Hechos capítulo 9 vamos a encontrar el relato de la conversión de Saulo de Tarso, posteriormente llamado Pablo. Dice Saulo, y este Saulo es Pablo posterior: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Este respirando aún amenazas de muerte se refiere a que es una persona que odia a los cristianos. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así los llamaron a los cristianos, en sus inicios, los del camino, los trajese presos a Jerusalén. Era un hombre cruel, era un hombre que odiaba a los cristianos y tomó cartas y autorizaciones del sumo sacerdote. ¿Para qué? Para perseguir a los discípulos del Señor. Mas yendo por el camino, aconteció que, llegando cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. Y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y ¿quién eres, Señor?, es una expresión de temor. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué maravillosa respuesta. Si así fuese nuestra respuesta. Y aquí vamos a encontrar la vida y el cambio completo de la vida de un hombre que pasa, a partir de este momento, pasa de ser un perseguidor a ser un perseguido por Jesucristo. Pasa de ser un hombre que aborrecía el cristianismo a ser un tremendo defensor de la fe cristiana y un hombre totalmente convertido a una fe maravillosa. Y él pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Entonces le dice acá, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Qué curioso. Pablo era un hombre importante y quizás no estaba acostumbrado a esperar, pero Dios tiene una forma muy curiosa de enseñarnos grandes lecciones, y es a través de la virtud de los sabios, la paciencia. Por eso es de los sabios, porque muchas veces no tenemos paciencia. Y le dice que debe esperar y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz,
mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron a Damasco. Aquí viene un hombre terriblemente orgulloso, y es derribado de su montura, es derribado de su caballo, y ahora entra un hombre humillado, un hombre ciego, entra a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Esto es ayuno total. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento me escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Efectivamente, Ananías va, dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí tenemos a un apóstol Pablo, un hombre que cuando fue malo fue bien malo, pero cuando fue bueno fue bien bueno. Y padeció muchas cosas, padeció naufragios, cárceles, padeció acechanzas, padeció látigo, fue en Éfeso, lo echaron a la arena para pelear contra las fieras. Padeció muchas cosas. En Listra fue apedreado, y después, pensando que estaba muerto, lo botaron al basurero y siguió adelante. En la isla de Malta llegó como náufrago, y apenas llegó tomó unas ramas para hacer una fogata, y una víbora de allí muy venenosa lo mordió. Todos esperaban que muriese, tampoco murió. Finalmente murió decapitado. Y nos da sus palabras antes de morir: Saulo, Pablo, y aunque sea derramado en libación por el sacrificio de vuestra fe, me gozo y me regocijo en Dios mi Salvador. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Un hombre íntegro, un hombre de una fe verdadera y genuina. Su encuentro con Jesucristo le dejó ciego, y solo ciego pudo ver la luz. Y él mismo expresa algo maravilloso acerca de Jesucristo: por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Un cambio de vida radical. Llegamos ahora nuevamente a Timoteo y leemos el capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Está diciendo Pablo, ya lo leímos: yo soy apóstol porque Dios me mandó a ser apóstol. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, muchos de las personas que recibieron el Evangelio con Pablo volvieron atrás, no Timoteo. Curiosamente, Pablo tuvo una confianza y encontró en Timoteo una fe verdadera, dice, la cual habitó en tu abuela, en tu madre, y sé también que habita en ti. Verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz. Gracia, el regalo de Dios, la gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Misericordia, misericordia es no darnos el juicio merecido, sino darnos menos del castigo el cual merecen nuestros actos. Y paz, la paz de Jesucristo, y Jesucristo nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La paz de Dios es el Cordero de Dios, que vino a tomar la mano del hombre y tomar la mano de Dios, y volvernos a la comunión y a la amistad. Versículo 3, advertencia contra las falsas doctrinas. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que enseñases a algunos
que no enseñasen diferente doctrina. Versículo tan maravilloso como te rogué, y vemos que no había una relación de jefe-empleado, sino una relación de amigos, y le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Y Timoteo fue el pastor de Éfeso mucho tiempo, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Qué tristeza es ver hoy día. Desafortunadamente hay cualquier cantidad de doctrinas, religiones, filosofías, pensamientos diferentes en el nombre de Dios. Lo curioso es que la Biblia es una sola. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, que sigas. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Cómo es la verdadera vida que agrada a Dios? Es una vida sincera, es una rendición voluntaria, es una obediencia amorosa, es temor con amor. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Esto es terrible. ¿Qué significa esto? Significa que hay personas que son buenos oradores y hay buenos oidores. Y hay personas que les gusta escuchar porque les gusta prestar atención, porque les gusta lo que dice el orador. Dios no siempre dirá lo que quieres, pero siempre te dirá la verdad. Versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y muchas veces simplemente hay personas que usan términos rebuscados para querer aparentar ante los demás un conocimiento supremo, cuando la verdad de Dios es muy clara. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Este versículo es de prestar una atención muy especial. ¿Cómo así? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina. Debo entender algo que es de suprema importancia, y es lo siguiente. ¿La ley es mala? Muchos cristianos creen inocentemente que sí, que la ley es mala, que Jesucristo murió en la cruz y acabó la ley, y la ley ya no existe. O sea que no matarás es malo, no robarás es malo, o sea que no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. O sea, ¿eso es malo? ¿Usted le encuentra eso algo malo? La ley es justa, santa y buena. El error de la ley no está en la ley, está en los vasos sucios sobre los cuales se colocó esa carga. El error es humano. Entonces nos dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Ahora recordemos nosotros que Pablo, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, era un judío y él era fariseo de fariseos. Era un guardador de la ley, amaba la ley, amaba a su pueblo, pero predicaba la gracia y desarrolló un balance maravilloso entre la ley y la gracia. No quedaríamos mal en decir que Pablo es la persona después de Jesús más importante en el Nuevo Testamento. No quedaría mal decir eso. Entonces tenemos acá que Pablo tiene este balance y nos enseña que la ley a la verdad es buena y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y que cuando somos renacidos del Espíritu Santo vamos a encontrar en la ley no la carga del ritualismo religioso, sino una vida de verdadera consagración y una vida de verdadero orden y una vida estructurada en el temor de Dios. El ministerio de Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio.
El apóstol Pablo con esta expresión nos expresa: doy gracias a mi Señor Jesucristo por ser pastor. Pero es que Pablo no conoce la miseria, el sufrimiento, la necesidad, la falta de la crisis económica. ¿Está seguro? El apóstol Pablo nos escribe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Y si alguien padeció mucho, fue el apóstol Pablo. Entonces nos sigue diciendo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel ponerme en el ministerio. Esto es algo supremamente maravilloso. Es muy hermoso, puesto que el cargo más importante es ser pastor. Es tan importante ser pastor que Dios tiene un galardón especial solo para los pastores. ¿Por qué? Para los pastores que ejerzan bien el pastorado. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el pastor de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ser pastor es una bendición muy grande si va acompañada de una buena conciencia y de enseñar cuidadosamente la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia e incredulidad. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Yo metí la pata hasta el fondo y el Señor me perdonó. Y ahora que el Señor me perdonó, vivo una vida consagrada y dedicada a Él. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esto es maravilloso y es precioso. La gracia del Señor Jesucristo es más abundante con la fe y el amor. La fe y el amor son las dos mellizas, son las dos fuerzas que unen todo en el Nuevo Testamento. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Yo soy el primero de los pecadores a quien Cristo salvó. ¿Pero qué es lo que está diciendo? Es una confesión maravillosa. Desafortunadamente, es una confesión maravillosa, pero no reconocida por todos. Todos somos pecadores. Pablo se creía un religioso, representante de la clase aristócrata de su época. Era una persona, y él mismo dice, fariseo de fariseos. De familia prácticamente religiosamente perfecta, pero él no sabía, él lo ignoraba, él era un sucio pecador. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué importante es esto. ¿Qué es? Es humildad, es el reconocer que no somos los iluminados, los superdotados. No, el apóstol Pablo está diciendo acá: yo recibí la gracia de Dios porque yo soy un gran pecador. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo a los que habían de creer en Él para vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? El apóstol Pablo fue un hombre transformado totalmente por el Espíritu Santo, y el apóstol Pablo dejó que el Espíritu Santo hiciese una obra maravillosa en su vida. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravillosa oración, qué maravilloso reconocimiento. El apóstol Pablo nos está diciendo: es que vea, yo tengo doctorados, yo tengo especializaciones, mire, es que yo tengo tantos títulos que, mejor dicho, ustedes me quedan en pañales. No está diciendo nada de eso.
pero si hubiese querido chicanear, tenía motivos para hacerlo. Fue instruido a los pies de la flor de la literatura judía, Gamaliel, el gran maestro. Además, era un hombre muy preparado. Pero no está diciendo nada de esto. Está engrandeciendo a Dios, que lo llamó y lo honró con llamarlo al ministerio. Humildad. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿A qué se refiere Pablo con la buena milicia? Está la vida militar. Si usted se entra en la milicia, tiene un puesto seguro, 20 años y está pensionado, y va escalando y va a muchas cosas. Hay una milicia mucho mejor. Y es estar en las filas del ejército ganador, el ejército de Cristo, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la buena conciencia? Una limpia conciencia delante de Dios. ¿Cómo puedo tener una limpia conciencia? Obedeciendo a Dios, viviendo una vida en temor, rectitud y obediencia. Y cuando te quieras hacer la pregunta, si hoy me muriera, ¿para dónde voy? El Espíritu mismo te dirá, ¿para dónde vas? Si tienes una limpia conciencia, sabes que hay un lugar en los cielos esperando por nosotros, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Quiénes eran estos hombres, Himeneo y Alejandro? Seguidores del cristianismo, pero después se apartaron buscando cosas diferentes. Muchas personas vienen al cristianismo buscan un milagro, buscan una salida a un atolladero momentáneo, buscan. ¿Qué debo buscar en Cristo? Salvación, perdón de pecados, vida eterna. Dios nos dará eso y mucho más si nosotros aprendemos a honrarle y a servirle. Todo el que obedece la palabra de Dios, Dios dice lo siguiente: decida al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Ay del malo, mal le irá, porque según sus hechos le será pagado. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu gran misericordia, porque nos hablas provechosamente, porque nos muestras no una religión vacía y llena de tradiciones y obras muertas, sino una relación personal, vivida a limpia conciencia, un enamoramiento real de un Rey verdadero, de un Dios que nos ha dicho: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nuestro Dios es un Dios real, es un Dios grande y misericordioso. Es un Dios que se deleita en tener misericordia, que se duele del castigo, que se complace en perdonar si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nos encomendamos a su misericordia, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Gracias te damos, precioso Señor, encomendamos en tus manos nuestra vida y te pedimos que nos ayudes en todo, Señor. Sujetamos nuestros anhelos, deseos, nuestros planes a tu santa voluntad. Guíanos y bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.